¿A quién le enseñaron en algún momento durante nuestras carreras muy ilustres bolichísticas? ¿A quién le enseñaron a usar como referencia una flecha? Los jugadores de la PBA no juegan por duela, juegan por área, por zona. El breakpoint normalmente es de este tamaño. Aunque la definición dice en inglés la palabra point, punto. No es un punto, sino es un área. Esta fórmula funciona para todas las distancias de aceitado. Pregunta, ¿aquí quiénes tiran de promedio más de 150? ¿Quiénes tiran de promedio más de 160? Que mantengan la mano arriba. Todavía. ¿Quién tira de promedio más de 170? ¿180? 230. ¿A quién le enseñaron en algún momento durante nuestras carreras muy ilustres bolichísticas? ¿A quién le enseñaron a usar como referencia una flecha? ¿A quién le enseñaron a usar como referencia una duela? Aquello de que pégale a la duela, pégale a la 8, ¿verdad? ¿Quién lo sigue haciendo así? Decidimos en nuestra empresa empezar a impartir partes de este curso al público general. Hay muchas partes de este curso que se pueden aplicar, no porque no perfores bolas, no significa que no debas saber eso. De hecho, te va a ayudar. Entonces vamos a ver 4 capítulos de los 15 que hay dentro de la clase de 5 días. Por eso ven que ahí dice capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5, 9, 10 y 11. Lo que vamos a hacer es aprender a ver la pista y el aceitado. Vamos a aprender la bola de boliche, las propiedades de la bola de boliche. ¿Por qué me interesa a mí la bola de boliche? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a hacer? Y por último tenemos que aprender al jugador. Aquí nadie tira la bola de la misma manera que la siguiente persona. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Pero tenemos que aprender a identificar las diferencias de jugador a jugador. Más importante, a identificarse a sí mismo. No son deficiencias. Eso que quede claro. El que le rasca mucho es mejor, no es cierto. El que le sube mucho la bola es mejor, no es cierto. El que la tira de derechita tiene más puntería, tampoco es cierto. ¿Ok? Son 3 partes. La bola, el jugador y la pista. Comenzamos con la pista. Resulta ser que en algún momento en mi carrera me dijeron que yo le pega a la duela 8. Y yo recuerdo muy firmemente pensar, ¿en serio? ¿De qué tamaño es una duela? Una pulgada 16. ¿Y a qué distancia le estamos tratando de destinar a esa una duela? 15 pies. 15 pies. Yo no sé ustedes, pero se me hace bastante difícil. Los jugadores de la PBA no juegan por duela, juegan por área, por zona. Entonces me parece un poquito arrogante de mi parte pensar que yo le puedo pegar a una duela cuando el señor Chris Couch no puede. Primero hay que saber en qué tipo de pista estamos jugando. ¿De madera, sintética, las sobrepuestas o las que tienen guardia? Las mesas de madera son muy fáciles de identificar y ya casi no existen. Tienen muchos colores diferentes, muchos pedazos, muchas tablas diferentes. Las pistas sintéticas son de colores más uniformes. Estas pistas son sintéticas y el color es muy uniforme de principio a final. Las pistas de overlay, sobrepuestas, significa que el boliche tenía pistas de madera y por encima le pusieron pistas sintéticas. Tienden a vibrar un poquito esas pistas. Y también tenemos el Guardian. ¿Saben qué es el Guardian? ¿Saben qué es la cinta Scotch? Guardian es una cinta Scotch del tamaño de la pista. Que se le pone a la pista encima y se le pega. Y sobre eso se aceita. Eso se hace cuando las pistas ya están muy viejas y ya no aguantan que se les lije y se les vuelva a dar el acabado. Entonces les ponen eso. Esas pistas suben muchísimo, mucha fricción.
Cuando uno llega a un torneo, a una casa diferente, tiene uno que ver las pistas. Si yo veo una pista desgastada, de madera, con guardia, yo ya sé que la pista me va a proveer muchísima más fricción. Las pistas Brunswick son por naturaleza un poquito más claras de color. Son de color muy, muy clarito. Y también tienden a tener menos fricción. Las pistas AMF son como estas, un poquito más oscuras, un poquito más cercanas al color real de la madera. Friccionan más. ¿Qué significa fricción? La bola agarra más. Normalmente hace más curva. Entonces, cuando yo llego a un torneo, tengo que ver qué pista estoy. ¿Correcto? Si es pista oscura, el 95% de los casos es una pista la cual me va a dar un poquito más de fricción. La pista tiene tres partes. La parte de la cabecera, que no se confundan, la cabecera de la pista no es donde la bola cabecea. La bola cabecea cuando ya hizo curva, al final de la pista. La cabecera de la pista es el principio. Se determina como los primeros 20 pies. Un poquito más allá de las flechas, como un tanto así. La siguiente parte de la pista es la media pista, que son otros 20 pies. Y la tercera parte de la pista es lo que se le llama backend, la parte de atrás de la pista, donde remata la bola. Ahí es donde remata la bola. No, remata en el breakpoint, ¿no? ¿Dónde remata la bola? Breakpoint. La bola siempre remata en la media pista. Nosotros visualmente sentimos y vemos que la bola remata en los últimos 20 pies de la pista. ¿No es cierto? En los últimos 20 pies de la pista la bola se va derechita. Si ustedes dibujan una gráfica de lo que hace la bola se va en línea recta 20 pies, más o menos dependiendo del jugador, de la bola y del aceitado. Pero la primera etapa de la trayectoria de la bola es una línea recta, la siguiente etapa es curva y la última etapa es una vez más una línea recta. ¿Correcto? La definición más importante es la que dice ahí breakpoint. Es el momento en que la bola comienza a cambiar de dirección hacia la buchaca. Noten la definición, por favor, porque esta definición está muy correcta. Es el momento en el que la bola comienza a cambiar de dirección. Cuando yo tiro la bola rueda de una manera y eventualmente empieza a cambiar de giro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A quién le cambia de giro la bola? Correcto. Entonces el breakpoint realmente no es un punto, sino que es una sección de la pista. Es un área en el cual la bola comienza a cambiar de dirección. Y el breakpoint tiene que tomarse en cuenta. Tienen ustedes que aprender a visualizarlo como el momento en el que la bola comienza a cambiar de dirección, no el momento en el que la bola ya cambió de dirección. ¿Sí? ¿Sí, cómo se acomodará? Sí, se está acomodando. La bola va rectecita y se empieza a acomodar. Una vez que se acomodó, va recta otra vez. Los últimos 10, 15 pies de la pista antes de hacer impacto con la buchaca son línea recta. ¿Alguien sabe aquí qué pasa si tu bola sigue haciendo curva cuando llega a la buchaca? Deja el 9. 8, 9, 9. Empiezas a pegarle a la buchaca, pero no tienes acarreo de pinos. No haces chuza. La bola tiene que ir en línea recta al final. Entonces va en línea recta con un giro. Comienza a cambiar de giro. Ese comienzo es el breakpoint. El breakpoint normalmente es de este tamaño. Aunque la definición dice en inglés la palabra point, punto. No es un punto, sino es un área. Independientemente de la cita. Independientemente del aceitado, del jugador o de la bola. El breakpoint se define como el área en el cual la bola cambia de dirección.
Ya al final de la pista, los últimos pies, va derecha. Ya no está haciendo curva. ¿No claro hasta ahorita? Sí. Ok. Entonces lo que tenemos que aprender es en dónde está el breakpoint. En dónde quieres que esté. ¿Correcto? Lo hacemos utilizando el patrón de aceitado. El patrón de aceitado es el que nos determina a qué distancia queremos el breakpoint de la bola. Y la fórmula es muy sencilla. A cualquier distancia que sea el patrón de aceitado, le restamos entre 2 y 5 pies, creando un área de 3 pies. Le quitamos 2, le quitamos 5 y creamos un área de 3 pies de este tamaño, de 1 metro. Ahí es en donde queremos el breakpoint, sea cual sea el patrón de aceitado. Otra vez, ¿podrías explicar? Sí, no se acaba 44. Ya son 44. Ahí voy. Esto lo vamos a ver varias veces. Ahí voy. Aquí está lo que estás preguntando. Esta es una gráfica de un aceitado de 40 pies. Es el aceitado típico casero que normalmente se encuentra en la mayoría de los boliches. Este tiene 40 pies. Continuando con la fórmula que les di, le vamos a restar entre 2 y 5 pies. O sea que significa que yo quiero mi breakpoint, el punto en el cual la bola comienza a cambiar de dirección, entre 35 y 38 pies. Yo quiero que mi bola comience a trabajar antes de que se salga del aceite. Si mi bola comienza a trabajar una vez que salió del aceite, David, ¿qué le pasa a mi bola? Ya no va a llegar a la... Sube demasiado violentamente. Remata demasiado violenta. Brinca. ¿A quién le ha pasado que tira el tiro bien y se pasó la bola? ¿A nadie? Entonces, si tu bola decide tener el breakpoint una vez que salió del aceitado, se va rapidísimo, brinca. La bola tiene que comenzar a trabajar en lo que está deslizando dentro del aceite. Para que cuando llegue al final de la pista donde ya no hay aceite, esté puesta, por decirlo de alguna manera. Entonces el truco, la fórmula es, le quitamos 2 pies, le quitamos 5 pies y me da un espacio de 3. Esto dependiendo del aceitado, de la distancia del aceitado. Con los dos, entonces 5. Ya entendí. Hay muchos torneos, me habían dicho en las 2 clases anteriores, me han dicho, es que yo voy al torneo y no me dan la gráfica. Correcto, sí sucede, pero saben la distancia. Tú puedes ir con el director del torneo, director de la federación, gerente del boliche, el que está poniendo el torneo, y le preguntas a qué distancia vamos a jugar. Y con eso, ya sabes, esta fórmula funciona para todas las distancias de aceitado. De 50 pies a 28 pies, no importa. ¿Cuál es el proceso normal de un jugador? No, ahorita no. Lo traigo. El proceso normal de un jugador, ¿quién lo ha hecho? Llegas a tu torneo, llegas a tu liga, agarras tu bola favorita, la tiras. No, ahí sube mucho. Vas y agarras otra bola, la tiras por aquí. No, esta sube muy poco. A ver, me muevo por aquí. No, me muevo por allá. Ok, ya le hallo. Correcto. ¿No así lo hacemos? ¿Quién lo hace así? Todo, ¿verdad? ¿Qué les parece si yo les digo que una semana antes de presentarse al boliche ya van a saber qué bola tirar y en qué momento y por dónde? ¿No es ventaja? Sin importar el boliche al que van a ir a jugar y sin importar el estilo de ustedes, esta fórmula les determina a qué distancia tirar la bola. Siempre. Ahorita poquito a poquito vamos a empezar a construir cómo hacerlo.
Ya sabemos la distancia. Entonces, si tenemos un patrón de aceitado de 35 pies, mucho más corto, ¿verdad? ¿En dónde queremos el breakpoint? Perfecto. Un pedazo entre 30 y 33. En ese pedazo de pista quiero que mi bola comience a cambiar de dirección. Repito, comience a... No, ya cambió. Noten, en el aceitado largo yo quiero el breakpoint lejos de mí o cerca de mí. Lejos de mí o cerca de mí. Lejos. En el aceitado largo yo quiero que mi bola comience a trabajar lejos. En el aceitado corto que comience a trabajar pronto. ¿Sí tiene sentido? ¿Seguimos? No podemos ignorar de izquierda a derecha. Eso sigue funcionando. Recuerda que yo tiro mi bola, sube mucho, ¿qué hago? Yo soy derecho. Si mi bola sube mucho, ¿qué hago? Me muevo a la Me izquierda. muevo a la izquierda. Y si mi bola sube poco, ¿qué hago? Correcto. Pero lo más importante es la distancia a la cual tiramos la bola. No de lado a lado. No podemos ignorar de lado a lado. Pero lo más importante es la distancia. Tenemos una fórmula muy simple. Les voy a permitir en un momento que los que quieran se paren y le tomen foto a esta página. En condiciones de 36 pies, vamos a tener el breakpoint entre las 5 y el canal. En condiciones de 36 a 40 pies de largo medio, vamos a tener el breakpoint entre la 5 y la 10. Y en condiciones, en patrones de aceitado largo, vamos a ir de la 10 a la izquierda. Bueno, entonces, ya tenemos dos coordenadas, ¿verdad? Ya sabemos a qué distancia y ya sabemos de izquierda para derecha para dónde. Vamos a juntarlo. Voy a pasar por varias gráficas, a las cuales también yo les voy a avisar a cuáles tomarles fotos y les voy a dar chance que las tomen. ¿Ok? Para que lo tengan. Patrón de aceitado de 35 pies, ahí está mi línea. Yo juego de las 5 a la derecha. Patrón de aceitado de 38 pies se le considera medio, de distancia media, y vamos de las 5 a la 10. Es un tubito. Patrón de aceitado de 42 pies, que es largo, va de la 10 a la izquierda. Mi línea no está exactamente en la 10, pero la gráfica no me cabía. Entonces lo combinamos. Lo combinamos en un patrón de aceitado de 35 pies. Yo quiero mi breakpoint entre 30 y 33, ¿está claro? Sí. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí. Si no me siguen, que me pregunten, por favor, no se vale. Y queremos el breakpoint a la derecha de las 5 para afuera. Y ahí está mi cajita. Yo siempre le digo cajita, ahí está mi cajita. Es un pedazo de este tamaño, de este ancho. ¿Qué prefieres, pegarla a eso o a una duela? ¿Qué prefieres, pegarla a eso o a una duela? No sé por qué en algún momento de nuestra vida nos complicamos nuestro deporte tanto. Esto no es broma, es ciencia cierta. Todos los de la PBA lo usan. Todos los de la PBA ya saben qué bola agarrar y por dónde tirarla antes de hacer tiro alguno. Entonces, en un patrón de aceitado de 35 pies, yo quiero que mi bola ruede pronto o que ruede larga. Pronto, porque está más cerca mi breakpoint. Yo quiero acercar el breakpoint. ¿Ok? Este patrón yo quiero que me ruede pronto. Patrón de 38 pies. Yo quiero el breakpoint entre 33 y 36. Es un pedazo así. Un poco más adelante. Y mi cajita por la cual voy a rodar la bola está entre 5 y 10. Entre la 5 y la 10. No es la 5 y la 10.
visualmente les queda el target de este tamaño. Está grande, ¿no? O sea, la referencia es muchísimo más grande. También al rato vamos a tener a uno de los profesionales, uno de los mejores profesionales del mundo, de la historia de nuestro deporte. Tenemos las pistas con un aceitado largo y un aceitado corto. Jason nos va a demostrar en el aceitado largo y el aceitado corto cómo sí funciona esto. Por último, el aceitado de 42 pies. El breakpoint lo quiero bien cerca de mí, ¿verdad? Sí, sí prestan atención, Toña. ¿Ya viste qué buen grupo? Quiero mi breakpoint más lejos. Entonces, quiero bola que corra larga o corta. Porque no les dé miedo. Larga. Así se ve la cajita. Una vez que logren saber la condición de pista en la que están, saco mi cuenta. Se voy a jugar a 44 pies. Saco mi cuenta, le resto 2 y le resto 5 de entre 39 y 42. Esa es mi área. Y por ahí ruedo la bola. Si escogen la bola correcta para su juego, que lo van a aprender hoy, y la ruedan relativamente bien, ni siquiera perfecto, relativamente bien, pero la ruedan por ahí, les garantizo que le peguen a la muchacha. Aunque sea condición sport, aunque sea condición difícil. Si la ruedan por la cajita correcta y agarran la bola correcta, le pegan a la muchacha. Oye, Ahora el resto es tirar la bola bien. una pregunta. Una pregunta. ¿Qué tanto se acerca esto con la regla de menos 31 a los aceitados? ¿Quién aquí ha escuchado la regla de menos 31? ¿Y se vale que yo les compruebe por qué está mala esa regla? Sí. ¿Se vale? El nuevo patrón de aceitado de la PBA es... ¿En dónde está la buchaca? Duela 17, correcto. Y el nuevo patrón de aceitado de la PBA se llama Bayer y tiene 50 pies. Que le resten 31 a 50. La cara de ella, así de que... Ese sistema de la 31 funciona realmente muy bien para patrones de aceitado de 35 pies hasta 45, 6 pies. Pero tiene límites ese sistema. Este sistema no tiene límites. Y este sistema te da un área de 5 duelas. El sistema de 31 te pide que tu bola salga por una duela. No está mal que lo usen, se recomienda mucho, se usa mucho. Está más fácil así. Y yo soy muy flojo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sí. Ya sé a qué distancia quiero tirar mi bola, de izquierda a derecha ya sé dónde está mi área. ¿Y dónde me paro? Pues todo depende de cómo Que se paren donde quieran. Esa zona de confort. No hay fórmula, no hay matemática, que se paren donde quieran. Siempre y cuando se sientan cómodos Para que llegándole a esa área, adelante. Las niñas, por ejemplo, en el patrón de aceitado largo, las niñas se van a parar muy para la derecha. Y los hombres que le rasquen mucho se van a parar muy para la izquierda. Pero es por comodidad. No hay fórmula mágica. Si se acomoden. ¿Cuántas veces lo he visto? De hecho, me tocó verlo en Las Vegas. Me tocó verlo en Argentina. ¿Cuántas veces no he visto que se va un equipo de boliche con su entrenador a jugar algo del circuito olímpico y el entrenador dice, no, párate ahí? El párate ahí no funciona. Pásala por ahí, eso sí funciona. Correcto. A la bola ya la pista no le interesa dónde terminó tu pie.
simplemente le interesa la trayectoria de la bola, ¿correcto? Sí. Entonces recuerda, ¿dónde te pares? Pues depende de dónde estés cómodo. Si puedes estar cómodo aquí para pasarla por ahí, adelante. Y los cambios de izquierda a derecha siguen funcionando un poquito. Si pasaste la bola exactamente donde querías y no llegó, muévete un poquito más hacia el lado que estás chupando. Pero siempre utilizando la distancia del aceitado como punto de referencia, no de lado a lado. Sí, señor. Ya se quemó el aceite. Estoy en esa parte. ¿Qué haces? Ya se gastó el aceite. Ya jugamos muchos juegos. ¿Cambia la cajita de lugar, sí o no? No. Muchas veces. Cambias la bola y cambias dónde te paras. La cajita es la misma. No la sigues cambiando. La sigues pasando por la misma cajita. Nada más tengo lista. En un patrón de aceitado de 35 pies, todos van a tener un breakpoint muy cerca del canal. Siguen siendo Sea el juego número 1 o el juego número 10 del torneo. Lo que cambia es qué bola y dónde te paras también. O sea, mientras el patrón se va moviendo, tú también te tienes que mover. Pero a dónde la tiras, queda igual. Ya te solucioné muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces continuamos con la construcción de la bola. Este capítulo es muy fácil y es básicamente una lección de historia. Para que tengamos la base para el siguiente capítulo. Lo voy a dejar mareado. Las pistas y los acabados de aceite han cambiado mucho las bolas de boliche. También los avances tecnológicos. Las primeras bolas de boliche eran de madera. Se hacían con un torno y se hacían a mano. Y venían con los hoyos ya hechos. Las bolas de madera daban mucho trabajo de hacer y se requería de un artesano muy experto. Cuando el boliche empezó a agarrar auge, entonces vemos que empiezan a producir las bolas de uretano. Perdón, de hule, de goma, de caucho. Esas se podían producir ya con maquinaria de manera más rápida. Después de esas negras horrorosas que olían bien feo, se empezaron a hacer las bolas de plástico. Lograban más fricción. La intención ahí era que la bola tuviera más fricción en la pista. Más fricción significa más que más curva. También las bolas de plástico se podían hacer de colores. Entonces, como se podían hacer de colores, el deporte se popularizó todavía más. La bola que sigue es la de uretano, logrando lo mismo. Una bola más suave, el uretano es más áspero. Las bolas de uretano tenían superficies más ásperas. En algún momento a alguien se le ocurrió empezar a cambiarle los núcleos a la bola, empezar a cambiarle los centros. Esos centros logran que la bola cree más tracción y empieza a compensar lo que le llaman el track flare. O sea, un núcleo de la bola que empieza a rodar de manera diferente, causando reacciones diferentes. Bueno, lo que sí me acuerdo es que las tres más famosas fueron estas tres. Sí. La del medio siendo la que más. A finales de los 80 le empezaron a poner pedazos diferentes a ese núcleo. O sea, densidades diferentes. Seguía la experimentación. Hasta que en el 91 a alguien se le ocurrió meterle resina reactiva a la bola. Todas las bolas de hoy por hoy son de uretano. Les decimos resina reactiva, bola reactiva. Pero todas son de uretano. Y la resina reactiva es un aditivo que se le pone. En lo que está líquido el uretano, se le echa un aditivo. Este aditivo parece agua. No tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Se le añade a la bola. Esto me lo va a cobrar, ¿eh? Entonces, las bolas de resina reactiva logran tener más fricción
a causa de ese aditivo. Ese aditivo causa que la bola sea más suave todavía. También causa que la bola absorba aceite. ¿Es bueno o es malo que tu bola absorba aceite? Es bueno. Depende. Hay más presión. Más selección. Tengo mucha duda. ¿Es bueno o es malo? Yo digo, bueno. ¿Qué pasa cuando mi bola absorbe aceite? Se llena de aceite. Tiene más Se llena de presión. aceite, Se llena de aceite. Deja de tener presión. deja de tener fricción. El aceite Pero para eso hay un brochure. Para eso. el aceite previene fricción. Mientras más se llena tu bola de aceite, menos fricción. Pero ¿qué resulta? Si tu bola no absorbe aceite, no hace curva. Entonces, ¿qué prefieres? ¿La bola de hoy por hoy que no dura mucho, pero que tira mucha chuza? ¿O la bola de hace años que dura mucho y no tira chuza? La de hace años, porque ahora cualquiera tira 300. Cualquiera en México porque hay mucho talento. Entonces, a finales de los 90, perdón, principios de los 90 es cuando sale la bola asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Simple y sencillamente que el núcleo de la bola por algún lado no tiene la misma forma que el resto del núcleo. Esto pudiera ser una protuberancia o pudiera ser un pedazo que le falta, que se le quitó. ¿Ok? En algún momento se hicieron las bolas de partículas. ¿Se acuerdan de esas? Sí. Ya nadie las hace. Bueno, de los fabricantes serios y grandes ya nadie las hace. Las bolas de partículas duraban un poco, desgastaban mucho la pista, absorbían mucho aceite y era casi imposible regresarlas a su estado normal. O sea, una vez que ya jugabas con la bola un rato, el rendimiento declinaba tanto que no se le podía regresar. A las bolas de hoy sí se le puede regresar al rendimiento. Entonces, les termino el capítulo con unas 3 definiciones. El pin de la bola es el punto por el cual la bola cuelga en lo que la fabricamos. Punto final. Aquí a la gente le pone una importancia increíble al pin. Es el punto por el cual se fabrica la bola. En lo que la bola pasa de una estación a la otra, o sea, algo la tiene que agarrar. Ese es el pin. ¿Ok? Y nos sirve para perforar. No sirve porque las bolas no son transparentes. Entonces, el perforador tiene que saber en dónde está el núcleo de la bola. Usamos el pin como referencia. Pero mucha gente le da una importancia increíble a dónde está el pin de la bola antes de perforar. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver en dónde está el pin cuando la bola está en la caja. A nadie le interesa. Y nadie tira bola sin hoyos. ¿Correcto? ¿Dónde está el pin? En todas las bolas que están ahí en display, no tiene importancia alguna. La importancia es dónde está el pin una vez perforada la bola. Sí, señor. ¿No hay diferencia en la distancia del pin al centro de gravedad de la bola? La única diferencia ahí es qué tan fácil se le hace a Alex perforarte la bola para lo que quieres. Y te garantizo que Alex no te va a perforar la bola para lo que no quieres. O te recomienda otra que tenga el pin más adecuado, o te manda a pedir otra de la misma. Simplemente la distancia del pin, que dice la caja de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4. Lo único que eso hace es determinar qué tan fácil le va a hacer a él perforarte la bola. Vamos a decir así, si quieres el pin por arriba de los hoyos, pues te hará falta un pin un poquito más largo. Si quieres el pin por abajo de los hoyos, te hará falta un pin más corto. Pero con el pin corto yo también lo puedo perforar por arriba y el pin largo por abajo. También se puede. Lo que importa no es el pin en la caja, en la bola nueva, es en dónde queda. Y más si ya te ves claro. No, muchísimo más si ya te veo claro. Por supuesto. La siguiente definición es el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto en el cual la bola está balanceada. Se acabó. Mucha gente que dice es que mueve el centro de gravedad para aquí o para allá. El sitio. Está súper comprobado que el centro de gravedad no tiene nada que ver con la reacción de la bola. Cero. De hecho, la comprobación científica es que el centro de gravedad pudiera afectar la reacción de la bola 2%.
Si tomo coca le afecta 5%. Si tomo cerveza, 20%. Si tomo tequila, 70%. No me voy a preocupar por un 2%. Ninguno en la PBA se preocupa por un 2%. Ninguno en la PBA se preocupa por una duela. ¿Sí me están entendiendo? Qué mal me cae cuando llega la gente a mi tienda. Es que me diste el pin muy corto. Pero es que está en donde te hace falta. ¿Dónde está el centro de gravedad? No tiene ninguna importancia, que se lo graben, ¿eh? El más vayas. El más vayas no tiene traducción en español. Es un punto, es una marcación en la bola que marca el punto en donde la bola asimétrica es diferente. La bola asimétrica, recuerden, les dije que tiene una protuberancia o un hueco, una falta de... eso lo marcamos con un punto. Eso es. Y también le ayuda al perforador a darte la reacción de bola exacta. ¿Te faltó el top weight? No, señor. El stop weight es determinado por el centro de gravedad. ¿El centro de gravedad cuánto importa? Nada. Para que quiten eso de... A ver, una pregunta un poquito más técnica. Para que quiten completamente la regla de los pesos estáticos, significa que la USB-C tendría que admitir que llevan 20 años en un error. Claro. Sí. O sea, no. No lo van a decir. Otros 20 años. Yo sí pudiera pensar que va a haber un cambio en esa regla, eventualmente. Yo creo que sí va a haber un cambio, pero va a ser un cambio ligero. Esa regla pudiera evolucionar poco. O sea, quizá En permita. los años de hace, en los años de las bolas de uretano, de plástico, esa regla sí tenía mucha importancia porque sí cambiaba la reacción de bola. Pero hoy por hoy. Es más, la USB-C son ellos mismos los que comprobaron que la diferencia es 2%. Son ellos los que pagaron el estudio, no nosotros los fabricantes. Sí. Sí, señor. Pero duro para que lo oigan por acá. Nada más para saber, entonces los hoyos de balance son una broma para los que preparamos bolas actualmente. No, señor. Yo dije que el centro de gravedad no afecta la reacción de la bola. El hoyo de balance afecta la reacción de la bola bastante. Pero normalmente el hoyo de balance se hace para controlar el choque, entonces ya me confundí horrible. No, señor. El hoyo de balance se hace para varias cosas, para varias circunstancias. El hoyo de balance se puede utilizar para las dos, para estabilizar la bola, para hacer que la bola suba menos o para hacer que la bola suba más. Para eso tienen al perforador experto. O sea, puede ser para cualquier cosa, simplemente tu perforador tiene que saber en dónde y por qué. Y este es el curso de perforación. El hoyo de balance nos ayuda a que la bola esté balanceada correctamente para que esté legal. Ese es un propósito del hoyo de balance. El otro propósito del hoyo de balance es asegurarte de darle una afinación a la reacción de bola. O sea, la reacción de bola es lo que es. Pero con el hoyo de balance yo le puedo aumentar o disminuir. No lo voy a cambiar completamente. Que cambia así radical. No, es un poquito, pero sí cambia. Pero sí, el propósito principal del hoyo de balance debe ser mantener la bola legal. Ese sería el propósito número uno, porque bola ilegal no vale. Claro. Ese es el propósito número uno. Ok, entonces ahora vamos a ver las propiedades físicas de la bola. Las propiedades físicas de la bola son 4. El radio de giro, el diferencial, track flare y la superficie de la bola. Son 4 las fuerzas, las propiedades de la bola. Radio de giro, diferencial, track flare y superficie de la bola. En esta parte es en donde comenzamos a darle sentido a esta plática. Es en donde empieza a hacer clic. El radio de giro se refiere a la distribución de una masa dentro de un objeto. El núcleo de la bola,
tiene cierta distribución. ¿Estamos de acuerdo? Hay núcleos. ¿Han visto? ¿Quién ha visto la foto de un núcleo de una bola? Correcto. Ok. Entonces hay núcleos que están muy grandes, hay núcleos que están muy chaparros, hay núcleos que están redondos y chiquitos, hay núcleos que están largos y parados. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Si la masa de ese núcleo está distribuida por todos lados a la misma distancia del centro de ese volumen, significa que es un núcleo muy redondo y rueda muy fácil. Imagínense que agarro una bola de béisbol, la tiro al aire, para que ruede, rueda muy fácilmente. Yo agarro una bola de fútbol americano, la tiro al aire y no rueda fácilmente. Tendría yo que soltar exacta para que ruede fácil. ¿Ok? Entonces los radios de giro pueden ser altos, medios o bajos. Radio de giro alto significa que el núcleo de la bola es alto, es alargado y rueda torpemente. No quiere rodar fácil. El radio de giro bajo significa que el núcleo de la bola rueda muy rápidamente, con mucha facilidad. ¿Sí? Si la bola rueda rápido, comienza a trabajar rápido, ¿verdad? No. Sí, pues. Si la bola rueda Tarde. torpemente, tarde. Torpemente no significa mal, sino que le da trabajo rodar. Significa que me da una reacción larga, más lejos, ¿sí? Entonces el radio de giro alto es el que me va a servir para el patrón de aceitado largo, ¿sí? En el patrón de aceitado largo quiero mi breakpoint lejos o cerca. Lejos. Entonces el radio de giro alto me va a ayudar a que la bola vaya lejos. El radio de giro me determina qué tan lejos va a girar la bola. ¿Queda correcto? Sí. ¿Sí me entendieron? Sí. Las limitaciones son estas, entre 2.43 y 2.8. Este es el límite que nos da la USB-C, son las reglas del deporte. También les puedo decir que todos los fabricantes ponemos los números de cada bola en nuestras páginas de internet. La especificación. Así que no tienen que irse a memorizar bolas. De hecho, si me preguntan los radios de giro de todas las bolas de Abonite, no me acuerdo. Ningún operador de ProShop se puede aprender tantos números, son muchísimas las bolas. Entonces, que no les asuste que su operador de ProShop vaya a la computadora a ver, a leer sobre la bola. No significa que no sepas. Significa que no se puede memorizar. Sacamos 250 bolas al año. Una bola nueva sale cada 1.7 días. No, ya le di dolor de cabeza al señor, ¿verdad? Cada 1.7 días sale bola nueva. Tomas en cuenta a todos los fabricantes. Entonces, que no se preocupen por eso, que lo busquen en la página de internet. Simplemente que escriban esto. 2.43 es radio de giro bajo, 2.8 es radio de giro alto. Radio de giro alto gira torpemente, le da trabajo, es para reacciones largas. Radio de giro bajo es para reacción pronta, que gira muy rápidamente. También pudiéramos aplicar otra teoría a esto, que la vamos a ver después. Jugador con muchas revoluciones, le damos bola de radio de giro alto, porque gira más torpemente para que la pueda controlar. Jugador de muy pocas revoluciones, que no le rasca, le damos el radio de giro bajo, para que le ayude la bola a que ruede. ¿Queda claro? Sí. ¿Ok? ¿Fácil? Pero se ve tenía una pregunta, ¿no? Sí, yo hasta la fecha yo no he visto una bola arriba de 2.6. No sé si existe. Sí existe. El radio de giro de una bola plástica es 2.71. De 2.60. La bola de plástico sube mucho, Nada. se va derechita. La mayoría de nuestros jugadores quieren bolas que hagan curva. Sí sucede que si llegas al punto 2.6, 2.65,
comienzas a darle al jugador una reacción extremadamente larga. Ahora vamos a definir la otra fuerza de la bola, que es el diferencial. Este objeto tiene un radio de giro. El radio de giro que nosotros les proveemos es el radio de giro medio. ¿Ok? El radio de giro medio. Es el promedio de radio de giro de este objeto. Lo ponga yo como lo pongo. Pero este objeto gira muy rápidamente si lo giro así. Gira muy fácil. Si yo lo ruedo así, gira muy fácil. Pero si yo lo ruedo así, gira muy difícil, ¿verdad? Esto da muy pocas vueltas. Esto da muchas vueltas. Si lo hiciera bien. ¿Ok? Si lo quieres así, este eje sería el radio de giro bajo. El radio de giro bajo de este objeto. Todos los objetos tienen un radio de giro alto y uno bajo. Cuando yo les definí radio de giro, es el radio de giro promedio. Sea la posición que sea, sacamos el promedio. Pero existe alto y bajo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ok. Que no se me espanten. Radio de giro alto del mismo objeto, radio de giro bajo del mismo objeto. ¿Sí? Aquí gira muy fácilmente y aquí gira muy torpemente. La diferencia entre este punto y este punto es el diferencial. ¿Cuánto esfuerzo hace la bola en acostarse? Por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras más diferencial haya, de este punto a este punto, más duro hace curva. El radio de giro nos determina a qué distancia va a hacer la curva. El diferencial nos determina cuánta curva va a hacer una vez que la haga. ¿Sí? El diferencial alto, la curva es más violenta, es más. El diferencial bajo, la curva es menos. Diferencial alto, el flare es mayor. Mira, Y diferencial bajo, el flare es menor. la voz de la experiencia se me adelantó como 3 páginas. Perdón. No te preocupes. Ahí voy. Ok. ¿Qué facilidad hay de cambiar esto a la hora de perforar, por ejemplo, con las perforaciones Rico, que se voltea todo el centro de la bola? Sí cambia. Sí cambia. Ahí es en donde el perforador, señor Alex Archundia, mejor perforador de México, Gracias. me debes 200. Al final del día me vas a deber 1000. Sí, Más. Dólares. Pero ahí es en donde el perforador sabe hacerlo. sí, sí. ¿Ustedes saben qué es el track flare? Ok, cuando uno tira la bola regresa y tiene un cinturón de aceite, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo han visto que tiene un cinturoncito de aceite? ¿Y alguna vez han visto que tenga más de una línea de aceite? Es muy fácil, eso es el track flare. El track flare son esas líneas de aceite que tiene la bola y son causadas por el diferencial. Recuerden, este objeto diferencial alto, diferencial bajo. En lo que este objeto va rodando por la pista, da una vuelta en esta posición, pero la siguiente vuelta la da en esta posición. Y la siguiente vuelta sigue cambiando. Vuelta tras vuelta sigue cambiando, creando que la superficie de la bola se mueva. La superficie de la bola que está tocando la pista se va moviendo. Ese es el breakpoint, donde se empieza a mover, donde se crean esos anillos. El track flare y el diferencial son prácticamente lo mismo. El track flare es la línea de aceite en la superficie de la bola que te muestra que existe el diferencial. Y si la bola no tiene nada de diferencial, ¿hay esos anillos de aceite? No.
Sería 1. La bola de plástico, ¿cuántos anillos de aceite tiene? 1. 1. ¿La bola de plástico sube o no sube? No. Sin diferencial, la bola no sube. ¿Ok? Diferencial bajo, poca curva. Diferencial alto, mucha curva. Raya de giro alto, distancia. Raya de giro bajo, corto. Entonces, aquí tenemos que aprender qué quiero yo. ¿Yo qué quiero? Voy a jugar en el corto. ¿Quiero raya de giro alto o bajo? Bajo, para que reaccione pronto. Pero yo no le rasco prácticamente nada. ¿Quiero diferencial alto o bajo? Alto. Alto para que me ayude a hacer curva. Tengo un jugador que quiere jugar en el corto, pero le rasca mucho. ¿Diferencial alto o bajo? Bajo para que no le suba. ¿Ok? Un RT. Ya vamos entendiendo. La otra fuerza de la bola es la superficie. Algunos dicen que es la más importante. Es la parte de la bola que hace contacto con la pista. Y esa parte de la bola yo la puedo cambiar constantemente. La puedo pulir, la puedo lijar. ¿Cuánta gente de aquí? ¿Cuántos a ver que lo admitan? ¿Cuántos han dicho? Compro bola nueva y no me cambias la superficie porque se debe tirar así como sale de la caja. ¿Cuántos lo han dicho? Que lo admitan, está bien. A todas las bolas se les puede cambiar la superficie de la bola. Nosotros los fabricantes la ponemos así, con el propósito, con dos propósitos. Uno, de que le venga bien a toda la línea de bolas. Si nosotros sacamos todas las hammer pulidas, estamos dejando atrás a todos los que les hace falta la bola áspera. Entonces sacamos la bola áspera para que exista. Pero no significa que no la pulas. Una de mis bolas favoritas ahorita se llama la Absolute Book, que sale muy lijada, pero yo pulí la mía. Pero la pulí antes de perforar, ¿eh? Porque ya sabía. Entonces, que siempre tomen en cuenta, si no te gusta tu bola, anda a cambiar la superficie. Puedes cambiar tu bola 50%, es un montón. No se vale preocuparse por el centro de gravedad, que no sirve para nada, y despreocuparse de la superficie, es al revés. Tiene puntitos, tiene valles. Entonces David va y tira la bola, sube así, sube un montón, está feliz con su bola nueva. Pero cada vez que la tira, esas puntas que le ayudan a hacer tracción se rompen. También se desgastan. Correcto. Aparte, la pista tiene aceite. ¿La pista tiene solo aceite? La pista también tiene polvo y tiene algunas otras partículas que van llenando estos valles. Es lo mismo que le sucede a tu llanta del auto. Se desgasta. ¿Alguien ha visto las llantas de un Jeep, las diseñadas para el lodo? Tienen unos dientotes enormes. Esos dientes sirven no solamente para penetrar el lodo, sino para que el lodo entre a la llanta, dándole de donde agarraba. Este es tu bola de alto rendimiento. Pero David sigue jugando, le encantó la bola, sigue jugando. Eventualmente esos picos que estaban tan altos y filosos empiezan a cambiar, ¿verdad? Ya no le sube tanto la bola, correcto. Pero el señor sigue, dale, dale. Aquí es en donde David empieza a pensar, ¿será que le pusieron más aceite a la pista? Pero bueno, en lugar de hacer algo al respecto, él sigue, dale, dale, dale. ¿Cuál es la línea que sigue? Un doctor en el doctor que me diga qué pasó aquí. ¿Cuántos han dicho aquí se me murió la bola? Ya no me sube, ya no me sirve. Ok.
Ahora la pregunta mágica. ¿En cuánto tiempo, juegos, sucede este primer paso? Ahí dijeron 40. ¿Cuántos? Ahí dijeron 10. Ahí dijeron 8. 30. No se asustan. Dije que no se asuste. ¿Y de aquí a aquí cuántos juegos? Uno. 6. Dependiendo de las pistas, si son maderas, si son viejas, si están mal mantenidas, si el jugador le rasca mucho, le rasca poco. ¿Y de aquí a aquí cuántos? 10 a 15 más. ¿Y de aquí a aquí? 3. ¿Y de aquí a aquí? Igual. Este tarda un poquito más. 50. Imagínense, ¿alguien aquí ha utilizado una lija para lijar un pedazo de madera? ¿Quién lo ha hecho? Agarras el pedazo de madera y el primer agarrón de la lija agarra mucho, ¿verdad? Después de que le das 4 o 5 veces, ya no agarra tanto, pero sigues lijando. Sigues usando el mismo papel, ¿verdad? Ese mismo papel sigue lijando más o menos de manera constante aquí. Llega el momento en el cual parece que estuvieras usando un Kleenex. No estás haciendo nada. Ya llegaste aquí. Es lo mismo con la superficie de la bola. Entonces la bola cambia completamente de rendimiento en aproximadamente 30 juegos. Esto no significa que compren bola cada 30 juegos, perdona, no, cada 32. Hay que comprarnos cada 35. Pero sí se puede reponer esto a la bola. Este es un trabajo muy fácil de hacer. Normalmente los pro shops profesionales te lo hacen mientras lo esperas. Es un trabajo muy rápido. Es más rápido que irte a hacer un corte de pelo, corte de cabello. Rapidísimo. La bola simplemente se elige y se le vuelve a poner. Pero es que no se vale que David luego viene y dice, me vendiste una porquería. No se vale que no le cambies el aceite nunca a tu auto y le eches la culpa al mecánico cuando se echa a perder. ¿Verdad? Pero lo mismo con la bola. Esa es la parte más importante. Si juegas una vez a la semana, eso significa que estás jugando aproximadamente 20 juegos al mes. Cada 5 o 6 semanas preséntate a hazle esto. Tu bola te va a durar 2 o 3 años con muy buen rendimiento. Esto no cura, no quita la absorción de aceite. Estamos hablando del nivel de fricción de la bola. La absorción de aceite sucede, quieras o no quieras. Puedes estar parado ahí esperando tu bola para limpiarla, ya absorbió. Mientras más la limpies, menos absorbe, eso sí es cierto. Y hay maneras de sacarle el aceite un poco a la bola. Eso también es cierto. ¿Ok? Pero que no se les olvide esto. Ahora, les hago un cuento que me sucedió en la raza, que hice el cuento en Mérida. Me sucedió en la raza este año. Me tocó ver un jugador de muy alto calibre. En la raza se juegan 4 juegos al día, 5 días. Bueno, 4 días. Y durante los primeros 2 días esta persona tiró 2.30 de promedio, punteando, me llevo muy bien. Y en el último día, él dijo, me cambiaron el aceite. No es lo mismo, me cambiaron el aceite. Ah, no me toques la superficie de mi bola porque me estaba yendo muy bien. El señor jugó 20 juegos. Su bola, que le funcionaba re bien el día 1 del torneo, ya está más o menos por aquí. Ya le cambió.
¿Cuál es la solución? Juega tus 4 líneas, si te fue muy bien, vuelve a poner la superficie como estaba. Juegas el segundo día, si te fue muy bien, vuélveselo a hacer. Me estás pidiendo que elije mi bola demasiado y me va a quedar pelotita de béisbol. Piensen en el ejemplo del trozo de madera. Con una lija de más o menos 400, que es extremadamente áspera para nuestro deporte, tú puedes lijar ese trozo de madera por horas y no llegar a nada. Esto se lo puedes hacer una bola de boliche 100 veces. Te vas a cansar de la bola antes de que llegues al límite de quitarse. Yo sé que Alex quiere decirles que compren bola cada 3 juegos. Él tiene un escáner. ¿Cómo? Alex tiene un escáner. ¿Tienes el escáner? Mira, ¿qué no tienes, papi? Dinero, dice. Tiempo. Dinero, que compro bola. Tiempo. Bueno, de hecho nosotros les recomendamos a todos los clientes hacer un servicio pressure facing a las 40 líneas, de 40 a 60 líneas completo para restablecer ¿Sí? la superficie de sus bolas. Correcto. A ver, allá me quedó otra duda. Entonces, si yo compro esta bola y se me ocurre pulirla, como dices, entonces le quito la mitad de la vida que tiene para la reacción. ¿Dónde la pongo si la pulo? No, el pulido de la bola es un compuesto que realmente no quita eso, sino que lo cubre. Esos dientes siguen estando ahí, debajo del pulido. La bola pulida, la reacción de la bola pulida sí se mantiene un poquito más larga. Sí se mantiene, sí te dura un poquito más. Eso sí es cierto. La reacción de la bola pulida dura un poquito más porque ya está más cerca de este punto. Y está diseñada para trabajar pulida. Pero de cualquier manera se puede pulir cualquier bola y dejar cualquier bola. Pero igual a una pulida, eventualmente llega al punto muerto, en el cual hay que quitarle el pulido, volverle a poner los dientes y pulirlo otra vez. Hay mucha gente que viene con su bola pulida a mi tienda y me dicen, púlemela. De los 3 meses, púlala otra vez. Y a los 2 meses, púlela otra vez. No, para regresar a la reacción de fábrica hay que lijarla, quitarle el pulido, ponerle los dientes y volver a pulir. ¿Te contesté? Sí. ¿Y te pregunta era? Pues hay unas que vienen a 800, pero dicen esas corregidas, o sea, bolis. Ah, Pero si es cierto. sí, por eso. Hay muchas que vienen que dicen, no, es que esta está a 800 o a 1000 y pulida. Ajá. ¿Qué significa? Que tiene muchos dientes por debajo del pulido. Pero para volverlo a dejar hay que volverla a lijar. Luego volverlo. Sí, señor. Sí, señor. Que simplemente te la sigan puliendo. Si le sigues poniendo polis es como hacer la despegue eventualmente. ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Haciendo los mantenimientos correctos, hay un tiempo determinado de vida de la bola. El tiempo determinado de vida de la bola varía demasiado entre jugador, mantenimiento de la pista, mantenimiento de la bola y también del tipo de pista en la que juegas. Cantidad de torneos. Normalmente, cantidad de tráfico, cantidad de kilometraje que le metes a la bola. De todo eso, esa es un factor, es una pregunta muy difícil de contestar. Por ejemplo, yo soy un jugador al que me hace mucha falta que la bola me dé un rendimiento máximo al final de la pista. Yo me doy cuenta muy rápido cuando sucede eso. Será por experiencia y será también porque dependo mucho de la bola. Por lo tanto, compro bolas nuevas mucho más seguido que el normal. Pero eso depende de ti. También se sabe que la bola que tiene menos aceite absorbido pega mejor. Entonces, no les estoy tratando de echar una mentirita para que compren más. Esto es ciencia cierta. El que compra bola cada 2 meses tira 10 pinos más de promedio. La bola está fresca. Por eso no les estoy vendiendo mentiritas, no les estoy diciendo para que vayan y compren. Los que puedan, que compren mucho para que tiren mucho promedio. Nuestras bolas
Nosotros fuimos el primer fabricante en darte el proceso exacto de cómo se reproduce, cómo se vuelve a hacer el acabado de fábrica. Pregúntale a Alex. Ahí decimos, en nuestras páginas decimos, para darle el acabado correcto a esta bola se le da 1000, 2000 y 2000. Para llegar al proceso. Si haces ese proceso no tienes por qué no regresarte a la bola, a menos que estamos hablando de una bola con distintos juegos, ya con mucha absorción de aceite. Pero si tú le metes 25 juegos en una bola y vas y le haces el proceso, te regresa a fábrica igualito. Pero recuerda, también tiene que ver el lija, tiene que ver si vas a un pro shop profesional. Por ejemplo, muchos pro shops que no son profesionales, el abralón. ¿Ustedes saben qué es el abralón? Es el medio abrasivo por el cual le ponemos la superficie a la bola. Si utilizan un abralón por 45 bolas, pues eso es papel de Kleenex. O sea, no lija nada. Si vas a un pro shop que te haga eso, no te regresa a fábrica. Con abralones normalmente medio nuevones. ¿Cuál es el tiempo de vida de una? Es la misma pregunta que hizo el señor, es prácticamente imposible contestar. Depende de cuántos juegos juegas. No, pero nada. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces puedes utilizar el abralón? Depende mucho de la cantidad de agua que use el pro shop. Pero debes poder utilizar, por ejemplo, un abralón de 1000 por 10 bolas. Siempre y cuando el pro shop esté utilizando mucha agua. Para que no se llene de polvitos. Ya, el chiste es. Ahora vamos a pasar al capítulo del bolichista. ¿Ya les contesté todo? Ahora vamos a analizar al bolichista. En lo que nosotros analizamos al bolichista, que intenten no distraerse mucho, el señor Jason va a comenzar a practicar en la 39-40. Como buen profesional, le toma un buen tiempo estirarse y soltarse y calentar. Es un proceso de calentamiento, no solamente de aire. El bolichista tiene 4 fuerzas que aplica a la bola. La velocidad, revoluciones, rotación del eje e inclinación del eje. Vamos a analizar las primeras dos primero. ¿Okay? La velocidad es simplemente la cantidad de tiempo que tarda la bola en llegar a ese punto. Así se mide. La velocidad es muy obvia. ¿Qué tan rápido va la bola? Las revoluciones también son muy obvias. Es el rodado de la bola, ¿correcto? O sea, no solamente se está moviendo en una trayectoria, sino que está rodando. ¿Sí? Esas dos fuerzas tienen que ser proporcionales. Si no, no hay curva. O hay exceso de curva, una de las dos. Aquí, ¿quiénes tiran la bola con gancho, con curva? Todas tiran curvas. En esta mano tengo la velocidad y en esta mano revoluciones. ¿Ok? Una persona con mucha velocidad y pocas revoluciones, ¿qué significa? Línea recta, se va derecho. Una persona con demasiadas revoluciones y no la suficiente velocidad, muchísima curva. ¿Alguien ha visto a alguien tirar una bola de resina reactiva sin el pulgar? Normalmente tienen demasiadas revoluciones y muy poca velocidad. ¿Qué pasa cuando la velocidad y las revoluciones son proporcionales? Significa que hay curva. Si aquí todos tiran con curva, significa que todos tienen una proporción más o menos atinada. Ahora, muy poca velocidad y muy poca revolución, ¿está correcto? Sí, porque es proporcional. Mucha velocidad y muchas revoluciones también está correcto. ¿Quién es el jugador más famoso de la PBA?
Nando, Pete Weber. Ahorita el más famoso La respuesta correcta es Jason Cole. les doy el ejemplo de Pete Weber porque lo tengo muy cercano y es una persona que hemos visto mucho en la televisión. ¿Él es de revoluciones altas o bajas? Altas. Media. No, media. Baja. Él es una persona de revoluciones bajas, pero también de velocidad baja. Entonces, ¿qué sucede? La curva es de ese tamaño. Es proporcional. Entonces, que no se vayan con la finta. En los videos de track, en la página de track, sale un jugador que tira la mayor cantidad de curvas de todos los videos de track. Ese jugador trabaja conmigo. Es un staffer de track. Tira con revoluciones bajas y le sube la bola así. Entonces, que recuerden, no necesariamente más revoluciones significa más curva, sino que la proporción. La proporción de velocidad y revoluciones. Si está proporcionado, existe la curva muy correcta. La mayoría de los jugadores que les da trabajo que la bola les llegue, significa que tienen un poquito extra de velocidad. Se tiran un poquito más duro de lo que tienen revoluciones. La solución es que aprendan a meter más revoluciones a la bola o que aprendan a bajar la velocidad. Una de las dos. Uy. ¿Sí? Las personas que, cuando tú cometes un error, cuando te metes en problemas, ¿cuál es tu problema? ¿Que la bola no te está llegando? Significa que tienes que aprender a tirarla más despacio o aprender a rascarle más. Si tú eres el tipo de jugador que cuando cometes un error es porque te da trabajo controlar la curva, significa que tienes que aprender a ponerle más velocidad o a bajarle las revoluciones. ¿Sí me entendieron? Pero lo más importante es que se aprendan a determinar, a describir a sí mismo. No tiene nada de malo tirar la bola despacio. Las personas con más títulos en la historia de la PBA son, por ejemplo, Pete Weber y Norm Duke. Y la tiran muy despacito. Pero también tenemos a jugadores como Bleto, que tira con bastante fuerza, como Jason Couch, que tiene 16 títulos, que la tira bien duro. Él es de velocidad alta. Entonces, que tomen en cuenta, no tiene nada malo que te digan, es que no le rascas. Sí, no le rasco, pero tampoco le meto mucha velocidad, no hay problema. ¿Sí? Ahora, recuerden que yo les dije, la velocidad es qué tan rápido llega. Las revoluciones es el giro de la bola. Pero hay que saber cómo gira la bola. Todos la rodamos diferente. ¿Estamos de acuerdo? Todos rodamos la bola un poquito diferente. A eso es lo que se llama rotación del axis o eje e inclinación del eje. Todo objeto que gira sobre un eje. La llanta de tu auto tiene un eje en el centro. ¿Sí? El planeta Tierra tiene un eje que gira alrededor de ese. Con ese eje aprendemos a determinar cómo rueda la bola. Cuando tú tiras la bola y la ruedas, tiene un eje. ¿Sí? Ese eje es particular de cada uno. Es tu huella digital. Nadie la tira como tú. La rotación del eje es cuánto gira la bola. Se mide en un ángulo. ¿Para dónde gira la bola de manera horizontal? ¿Estamos yendo la bola para allá? ¿Correcto? La trayectoria va para allá. ¿Y la bola está rodando para allá, sí o no? ¿No? Cuando uno suelta la bola, todos los que tienen curva, cuando uno suelta la bola no está rodando en la misma trayectoria a la cual está viajando. La bola viaja hacia el uno
pero rueda un poquito hacia allá, o un mucho hacia allá, dependiendo del jugador. Entonces en el dibujo, la bola viaja hacia ahí. Esa es la trayectoria de la bola. Pero el rodado de la bola, hacia dónde rueda, es hacia allá. ¿Sí? Eventualmente existe un área que es el breakpoint, en donde la trayectoria de la bola, que sigue siendo azul, comienza a convertirse, perdón, el rodado de la bola comienza a convertirse en la trayectoria de la bola. Queda bastante claro. Este es el breakpoint. Y la bola comienza a empatar el rodado con la trayectoria. Los que ruedan la bola mucho hacia ahí, en lo que la bola viaja en esa dirección, normalmente tienen mucha curva al final. Si el rodado está yéndose completamente para allá y la trayectoria va para allá, cuando se juntan, es cuando la bola sube y sube muy duro. Es lo mismo que si yo voy manejando mi auto, voy para allá y tengo las llantas yendo exactamente en la misma dirección que el auto. Voy derechito. Si yo le doy vuelta un poquito a la guía, las llantas dan un poquito de vuelta, sería una rotación del eje mínima, un poquito, y hace curva muy levemente. Si yo estoy yendo derechito y le doy la vuelta completa a la guía, las llantas se van completamente en dirección opuesta a la trayectoria. Y obviamente damos vuelta muy violentamente. Las personas que tienen mucha rotación del eje normalmente tienen mucha curva. Las personas que tienen muy poca rotación del eje son las personas que le rascan por atrás, que le dejan la mano exactamente detrás de la bola, y la rotación de la bola es la misma que la trayectoria. ¿Sí me entendieron eso? Entonces tienen ustedes que aprender a ver cuando sale la bola de la mano de uno, ¿para dónde está rodando? ¿Muy para allá, un poquito para allá o nada? Los que ruedan la bola en la misma dirección que la trayectoria tienen muy poca curva. Un muy buen ejemplo sería un sonso que no tiene ningún título, que se llama Walter Ray Williams. ¿Cuántas veces han visto a ese señor jugar? Por la cuarta flecha la tira hasta el canal y regresa. ¿No? ¿No más? ¿Por qué? Porque no le rasca por un lado, sino que le rasca por atrás. ¿Todos entienden? ¿Le rasca? Entonces la bola rueda en la misma dirección que la trayectoria. ¿De cuántas veces han visto jugar Pete Weber derechito, derechito, derechito? Nunca. Porque le rasca completamente por un lado, la bola va para allá y el rodado va para allá. Hay que aprender a reconocerse a sí mismo qué tipo de rodado le ponemos para poder comprar una bola correcta. Si yo tengo un rodado, una rotación del eje muy para allá, mucho, mucho, muy para allá, ¿significa que me sube mucho la bola, sí o no? Sí. Entonces, ¿quiero diferencial alto? Sí. Imagínate que mi rodado produzca mucha curva. Le das un diferencial alto que produce mucha curva, nunca la voy a controlar. ¿Cuántas veces has comprado bola y no te gustó? Fue por eso.
Fue por eso, porque la bola no fue la correcta para tu estilo o para la pista que estabas jugando. Entonces ya sabemos cómo analizar tu estilo, en qué pista se usa qué bola, y ya sabemos las propiedades de la bola para escogerla correctamente. O sea, antes de que empiece el torneo ya sé por dónde la voy a tirar, qué bola voy a comprar y para qué. Si me dan el patrón de aceitado un mes antes, tengo un mes entero para entrenar con la bola correcta. Pero no, ¿qué hacemos? Nos presentamos el día de práctica y a ver. No, no es así. Nos presentamos ese día y a ver cómo me va. Mientras tanto, el señor que está allá atrás lleva un mes entrenando con la bola correcta, en la condición correcta, y él no le está adivinando a nada. En lo que tú, un torneo de 8 juegos, en lo que tú le buscas los primeros 3 juegos, ¿qué está tirando chuza desde el primero?